Entonces, para dar inicio, me gustaría mostrar qué es lo que queremos lograr o poder hacer el día de hoy. En primer lugar, les quiero dar a conocer nuevamente las aplicaciones de la estadística, en qué diferentes áreas de las ciencias sociales pueden aplicar estudios estadísticos. Me parece que ya lo vimos en la clase anterior, lo vimos muy bien, y entonces hoy simplemente lo retomo como una pequeña retroalimentación, por si se les olvidó. Después vamos a revisar las diferencias, los diferentes tipos de variables que existen. Como saben, tenemos que estar haciendo estudios estadísticos. Hacer, hacer estudios estadísticos implica recabar muchísimos datos y ordenarlos. Entonces, justo hoy empezamos primero viendo cuáles son los tipos de variables y después ya nos vamos a la realización de dos actividades que no son entregables. Y estas actividades, justo una es muy sencilla, una tabla muy pequeña, esa le toca a ustedes porque es la actividad sencilla, donde simplemente tienen que organizar datos. Si logramos terminar la actividad el día de hoy, se vuelve en no entregable, simplemente observo su desarrollo durante la sesión y en caso de que vea que nadie le entregó, que no hay participación, entonces sí se queda de tarea y ya tendrán de aquí hasta la siguiente clase para poder subirla a la plataforma. ¿Ok? Entonces lo pongo en forma de la secuencia de las actividades que vamos a realizar hoy. Les recuerdo, normalmente cada una de estas actividades toma alrededor de 30 minutos. La primera es el repaso, dudas y retroalimentación de lo anterior. Después entramos como tal al tema de introducción a la estadística. Vemos los temas, los conceptos nuevos. Después nos toca hacer actividades y por último, si tienen alguna duda o comentario, dejamos un espacio libre al final, ¿vale? Entonces, esa sería la secuencia que estaríamos abordando durante el día de hoy. Vamos a empezar con la parte de estadística y en qué área se aplica la estadística. Justo en la clase anterior estaba como la pregunta de en qué, que si ya, qué carrera están estudiando, perdónenme, qué carrera están estudiando, que si se les había complicado la asignatura en ciclos anteriores, ciclo anterior pudieras entender también preparatoria, qué tan complicada se les había hecho. Entonces, lancé la pregunta, fue como la pequeña evaluación diagnóstica que hicimos, y entonces me parece que todos encontramos que dentro de las matemáticas, la estadística es una de las matemáticas que aplica para todos. Y más lo vimos cómo encaja en cada una de las áreas de las ciencias sociales. Les daba ejemplos y les decía que todavía se puede profundizar muchísimo más en cada una de las áreas que impactan a las ciencias sociales, como puede ser administración de empresas, economía, ciencias políticas, sociología, psicología y medicina. Simplemente ir describiendo cada uno de estos ejemplos nos podría llevar alrededor de 10 minutos, puesto que, por ejemplo, en la administración de empresas, que es evaluación de productos, marketing, simplemente es algo complejo. Entonces, la clase anterior ahondé mucho en las primeras tres, administración de empresas, economía y ciencias políticas. Hoy me gustaría ahondar un poco más en las últimas tres, sociología, psicología y medicina. Eh, pero me parece que no hay mucho que rescatar, ya que aunque en esta clase yo los intente convencer de las aplicaciones de la estadística, me parece que son visibles a primera vista. Por ejemplo, en la parte de medicina, me parece que una compañera muy acertadamente había dicho que, por ejemplo, ahorita con el caso del COVID, eh, pues simplemente para mostrarnos el porcentaje de camas que están libres o el porcentaje de camas que están desocupadas, en qué países está mayor índice de muertes, en qué partes de aquí, de México, en qué parte del semáforo están, haciendo de manera visible un semáforo de colores para que podamos entender que el índice ya sobrepasó, ¿no? A ciertos números que teníamos indicados de casos de contagios o de muertes. Entonces me parece que en medicina, justo el comentario de una compañera muy atinado, mencionaba el caso del coronavirus, y sí, me parece que eso nos acerca muchísimo a la estadística, ya que nos permite entender cómo es posible que alguien agarre todos esos datos tan abstractos, los organice y simplemente nos los muestre con un color y nos diga es semáforo rojo, por ejemplo, es semáforo naranja, es verde. ¿Por qué? Porque
la capacidad de los hospitales, así como los contagios, todos los datos que ellos recaban, dan para que simplemente nos digan verde. Entonces, esa es la manera en la que nosotros lo vamos a hacer. Organizamos todo con la intención de poder presentarlo de una manera simplificada y que sea más sencillo para todos aquellos que no tienen por qué o simplemente visualizan los resultados. ¿Ok? Psicología, también habíamos visto que había muchos compañeros que iban hacia la carrera de psicología. Recordemos que la psicología tiene varias ramas, una de ellas podría ser a lo mejor recursos humanos, que es esta parte que se encarga de la contratación de personal. También podríamos ir hasta a lo mejor una escuela, la asesoría, que también te dan asesoría psicológica. Entonces, para poder determinar el comportamiento de la persona, pues tuvieses que haber determinado previo a muchísimas más personas, puesto que si no, no serías capaz de localizar estas características que identifican a una persona que a lo mejor tiene depresión, sociopatía, no sé, alguna, alguna, alguna problemática psicológica, y entonces se hacen estos estudios que también pueden ser tanto físicos como psicológicos. Físico, la parte de a lo mejor que la sinapsis en el cerebro se esté haciendo correctamente, etcétera. Entonces, para poder entender la psicología, hay que leer libros, etcétera, y leer los test que ya se le han hecho previo a muchísimas personas, y por lo tanto se puede asegurar que el comportamiento está mal cuando tiende hacia una determinada variable. ¿Okay? Entonces, en psicología, claro que también aplica. Obviamente depende mucho a qué áreas se especialicen ustedes. Hay algunos que ven menos estadísticas, otros que ven más, pero siempre va a ser recomendable acompañarse de varios estudios que ya hayan hecho. No sé a ustedes qué tantos de ustedes tengan la intención de cursar un posgrado, una maestría, un doctorado, pero justo cuando uno entra a maestrías o a doctorados es cuando más le están pidiendo a uno realizar investigaciones. Las tesis normalmente son aportaciones a investigación, donde uno al realizar investigaciones tiene que meterse con alguna área de su campo que en serio le gustó y hacer un análisis profundo. Al hablar de análisis profundo, pues sí, es hacer encuestas, recabar datos, y si no hacemos encuestas a personas que vivan actualmente, por así decirlo, podemos hacerlo yéndonos a libros y ahí recabar la información. Entonces, y si ustedes tienen la intención de ir de continuar sus estudios todavía a una maestría o un posgrado, es importante que le agarren cierto gusto a la investigación. Muy bien. Y ya por último, la sociología, que es la parte de estudiar cómo se comporta ciertos colectivos, no solamente un pequeño índice de personas, sino una masa. Es estudiar cómo se comporta y cómo esto afecta a las demás personas. Recientemente, por ejemplo, si ustedes lo ven, hay muchísimos comentarios sobre esto de la generación de cristal o generación millennial, etcétera, ¿no? Que son apodos que les ponen a ciertas generaciones actuales con el afán de intentar entender cómo se comportan, ¿no? Entonces, a lo mejor a ustedes podríamos decir, ¿no? La historia podría decir que a ustedes les gustan más las clases en línea, pero no, al contrario, a lo mejor ustedes entraron en una época donde ya se ven acostumbrados a las clases presenciales y simplemente este cambio no les agrada para nada. Entonces, para eso se requieren estudios, ya estaremos viendo en 10 años si esto benefició o afectó a su aprendizaje. Me parece que el aprendizaje es muy personal, cada uno decide qué tanto le puede ayudar o qué tanto le puede perjudicar. Y justo en la mañana un compañero mencionaba así un mensaje muy motivacional, lo cual me parece muy bueno porque pues, al final él intenta de la mejor manera tomar estas clases, a lo mejor es lo mismo que haría en una clase presencial, llega, saluda a todos, les da los buenos días a todos y eso motiva, ¿no? Siempre es bueno. Entonces, muchas gracias al compañero que por ahí en la mañana escribió un mensaje. Y entonces justo de eso trata la sociología, de intentar entender el comportamiento de sectores, de generaciones, de grupos de personas y ver cuáles van a ser sus predicciones, ¿no? Entonces me imagino que ustedes, ya después de haber pasado un año de clase en línea, ya sin problemas, si les dicen, oye, tienes que cursar un posgrado de una escuela de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, sin problemas se lo aventarían, siempre y cuando dominen el idioma, o incluso sin dominar el idioma,
porque saben que se presta mucho a tener la grabación, a poder estudiar después. Entonces, me parece que sin problemas a ustedes no les daría miedo, ¿no? Diferencia que antes si les hubieran dicho, a lo mejor dirían, uy, no, yo estoy acostumbrado a lo presencial. Entonces, me parece que al menos algo, alguna probabilidad, algo podríamos rescatar e intentar sacar una conclusión de esto. Entonces, esas serían las áreas de la sociología, las áreas de las ciencias sociales, perdón. Todavía si alguno de ustedes conoce otra rama o una nueva rama, claro que las podríamos abordar e intentar encontrar cuál será su aplicación con respecto a la estadística. Si se dan cuenta, la estadística únicamente es investigar, es recabar datos e intentar predecir, intentar ver qué va a pasar con toda esta información que recolectamos. Así como esto, podríamos seguir sacando y sacando y sacando ejemplos. Me parece que todavía ustedes tendrían más ejemplos valiosos de cómo se podría aplicar la, la estadística en las diferentes áreas. Ya habíamos visto por ahí algunos compañeros que no estaban, lo del trading en economía, habíamos visto esto de las elecciones en ciencias políticas, por ejemplo, cómo afecta ahorita el reciente cambio, etcétera. Hay muchas personas que ahorita, mientras nosotros estamos en clase, están haciendo investigaciones de los sucesos que están actualmente. También algunas películas, algunos marketing ocupan mucho esta parte de ir sondeando cómo va, cómo les gusta, no les gusta, qué opinan de ciertos elementos de la película o del producto para poder después publicitarlo, ¿no? Entonces, dentro de todas les podemos seguir encontrando una aplicación, ¿ok? Perfecto, esos serían los ejemplos de aplicación. Me gustaría que me dijeran si alguien tiene alguna duda, alguien tiene alguna aportación, si alguien tiene alguna aportación, si no, para dar continuidad. No, profe, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos a dar continuidad. Perdónenme, leo el chat. Sí, pregunta la compañera acertadamente en qué especialidad de la psicología hay más estadística. Uy, bueno, yo no sabría contestarte esa pregunta como tal, no estudié psicología, una disculpa de antemano. Me parece que, así como dice la compañera Natalia, a lo mejor en psicología organizacional, que es la que se encarga de trabajar con grupos grandes de personas y no en lo individual, podrían llevar más estadística. Mientras más te acerques a las empresas, más necesitas tener un estudio riguroso del comportamiento humano. Entonces me parece que muy acertadamente la compañera Natalia dice psicología organizacional. Por ahí, de todas maneras, me imagino que si te metes mucho a psicología personal, discúlpame por no tener el término técnico de esa especialidad, cuando simplemente es de terapia, me imagino que también aún así debiste de haber leído ciertos de estudios, ciertos de estudios de casos para poder entender puntualmente qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, espero haber respondido a tu pregunta y si no, claro que espero que alguno de tus compañeros te pudiera apoyar, compañera María. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya que vimos, ya que estábamos revisando las múltiples aplicaciones de la estadística, llegamos a un punto donde tenemos que ver conceptos y dentro de estos conceptos que tenemos que ver es que existen dos tipos de estadísticas o dos ramas de la estadística. Una que se llama estadística descriptiva y otra que se llama estadística inferencial. ¿Por qué se hace la separación? Porque la estadística como tal sería enorme y abarcaría un montón de cosas si se encargara de todo. Entonces, por eso se hacen como pequeñas subcategorías, donde la estadística descriptiva únicamente se va a encargar de ordenar los datos. Estadística descriptiva, como su propio nombre lo indica, solo va a intentar describir lo que está pasando. ¿Okay? Le va a poner un nombre, lo va a poner en una tabla, te va a decir cuántas veces se repitió tal cosa, etcétera. Solamente lo va a agrupar. Mientras que la estadística inferencial, ahora sí, ella intenta hacer una inferencia. Realizar una inferencia significa sacar una conclusión. Y entonces la estadística inferencial es el primer acercamiento que vamos a tener a la probabilidad. En estadística inferencial vamos a hacer cálculos, vamos a realizar algunos, algunas pruebas, algunos test, con el afán de ver hacia dónde tienden los datos y a partir de ahí poder sacar una conclusión. Básicamente de eso va a tratar la estadística inferencial. Por el momento no se preocupen,
durante estas primeras 2 semanas vamos a estar trabajando con estadística descriptiva, con el afán de únicamente organizar los datos, únicamente ordenarlos. No se confíen, aún así, como bien ustedes lo saben, si recuerdan clases previas de ustedes mismos, de sus cursos de estadística, el organizar los datos era lo más complicado. Pero una vez que entendamos hoy justo que vamos a hacer un ejercicio con muchos datos, esperemos que quede claro cómo se van a ir ordenando los datos. Si tienen dudas, les pido que por favor me lo vayan comentando y así no avanzamos y nos vamos deteniendo hasta que a todos nos quede bien claro cómo realizar esta estadística descriptiva, que es ordenar los datos. ¿Okay? Entonces, la estadística se divide en dos: descriptiva, es la que describe, la que se encarga de organizar los datos, y la inferencial, que es la que se encarga de sacar conclusiones. Lo voy a colocar como dos definiciones formales, con el afán de que en el examen, ustedes, si yo les pregunto, definición de estadística descriptiva, o a qué se refiere la estadística descriptiva, sin problema se refieren a esta presentación, que ya están las definiciones formales y no tengan que andar a lo mejor buscando en Wikipedia, Ecurred, cualquier otra página que a lo mejor nos podría cambiar un poquito los conceptos. ¿Ok? Entonces, por favor, revísenlo. Es lo mismo que les acabo de comentar, lo mismo que vamos a estar, que va a venir en el examen. Y Victoria, la actividad la vamos a hacer hoy en el cuaderno. De todas maneras, depende mucho de cómo vayan a estar llevando ustedes sus, cómo vayan a estar llevando ustedes sus apuntes personales, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, también algo que no me ha tocado es que cuando suben las actividades, de repente las olvidan. Yo ya las subí y a lo mejor ya hasta el examen intento descargar una copia o algo así, pero ya, o me quedo con la copia que quedó en mi computadora, pero la olvido. Entonces, la idea es que ustedes sepan puntualmente dónde están haciendo las actividades para que a la hora del examen puedan recurrir a ella. Entonces, la actividad que hacemos hoy es simplemente a mano. Ustedes nada más me van a ir mencionando dónde colocar ciertos datos y eso será suficiente. ¿Ok? Entonces, la actividad de hoy puede ser a mano, pero si ustedes quieren hacer abrir un documento y hacerlo ahí, no hay ningún problema. ¿Ok, compañera? Nada más, ahorita que regresemos, doy más puntualizaciones. Perfecto. Entonces, ahí está ya la parte de estadística, tanto descriptiva como inferencial. Y como les mencionaba también en clases anteriores, lo que a mí me gustaría es que llevaran un blog de notas, a lo mejor sus notas del celular, etcétera, en donde por cada una de las sesiones que vayamos viendo, ustedes únicamente recuperen el tema que creen más importante, o cuando yo hice la acotación de que esto va a venir en el examen. Obviamente, sí o sí, yo les digo de una vez, no hay mucho que pensar. Es obvio que si el curso se llama estadística, en algún momento les preguntaré qué es la estadística. Entonces, en el primer examen bimestral, claro que va a venir. Muchos no anotan nada y a la mera hora están, ¿qué dijo el profesor? Y entonces ya son demasiadas notas, porque en cada una de las sesiones les fui diciendo qué iba a venir en el examen. Entonces, por favor, vayan organizando bien su método de apuntes para que así a la hora del examen no tengan ningún problema, ¿vale? Seguimos. Y entonces me parece que eso sería todo lo que vimos en la clase anterior sobre estadística, y hasta ahí la dejamos porque había el problema de que había dos grupos y entonces no queríamos seguir dando tema para que todos tuviéramos la misma información. ¿Okay? Entonces, ahora sí como tal, iniciamos con la parte de introducción a la estadística. Les había comentado que lo que queremos lograr hacer, el punto donde al que queremos llegar es poder hacer un estudio estadístico o una investigación. Para hacer más directo, lo que queremos hacer es una investigación. Justo lo que estaremos viendo al finalizar este curso es una investigación. En este caso les voy a pedir un tema muy sencillo, el tema que ustedes quieren, recabar los datos que ustedes quieran y poder demostrar que entendieron todos los conceptos y poder sacar una conclusión. Pero ¿cómo se llega de no saber nada de estadística, de haberlo olvidado todo, a poder hacer una investigación? Pues lo primero es entender qué es. Entonces, por ahí les daba una serie de pasos que se muestran en pantalla, donde nos menciona muy bien cómo vamos a hacer este estudio estadístico. Lo pongo en esta ocasión y después lo olvidamos completamente para estudiar estadística y luego lo volvemos a retomar. Lo pongo justo en esta primera semana porque es a lo que queremos llegar.
vamos a saber que sabemos estadística cuando no nos pongan un problema, sino podamos hacer una investigación. De eso trata el curso. Y entonces, en primer lugar, es plantear el problema, qué es lo que quiero descubrir. Después, como bien menciona ahí, hacer un análisis descriptivo, que es intentar resumir todos los datos. Después, recolección de datos extras, que significa que si yo ya sé qué datos necesito y quiero, pueda ir a buscarlos, a libros, a lo mejor a sondeos del INEGI, etcétera, o directamente yo preguntarlos. Y después ya hacemos la inferencia estadística, que es el análisis probabilístico, y después terminar con un diagnóstico. Entonces, en este caso, lo que yo les propongo es muy sencillo, es simplemente hacer un análisis estadístico y luego de probabilidad. ¿Cómo no hemos llegado ni siquiera a probabilidad? Y probabilidad nos toca hasta la séptima semana. Ya podrán darse cuenta que para que podamos hacer esto todavía falta. Y entonces justo también les comentaba que entender este mapa, ¿cómo se llama? Se me fue. Este ciclo que está ahí, pues todavía nos falta un poco de tiempo. Ok, de todas maneras lo pongo de una vez. Aquí me parece que explica muy bien que se recaban los datos, los organizamos y los resumimos. A esto le llamamos estadística descriptiva. Después los interpretamos y revisamos si la interpretación que hicimos fue de la población total o solo de una pequeña muestra. Si fue de la población total, en directo podemos sacar las conclusiones, pero si es de una pequeña muestra, entonces lo que hacemos se llama estadística inferencial y solo podemos dar una pequeña conclusión. Observen que si tenemos la población total, ya no sería una razón de probabilidad, sino ya es muy seguro que pase, pues lo que lo hicimos con el 100% de las personas afectadas a ese caso. ¿Ok? Entonces, el siguiente momento restaría ya ver temas, por ejemplo, diagrama de flujo. Muchas gracias, Fernanda. Diagrama de flujo es la palabra que estaba buscando. Muchísimas gracias. Una disculpa, también yo a veces tiendo a olvidar la palabra, justo la podría estudiar un día previo y decir todo y a la mera hora se me va. Entonces, les agradezco que me entiendan y muchas gracias. En este caso, Fernanda, diagrama de flujo, la palabra que buscaba. Este mapa se llama diagrama de flujo. Te dice qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen, cuáles son condicionales. Les digo, no me quiero meter mucho en eso porque después lo estaremos trabajando. Muy bien. Lo que nos tocaría antes de intentar entrar a un estudio estadístico es detenernos y ir paso por paso. Ya sé qué es la estadística descriptiva, ya sé qué es la estadística inferencial, las otras palabras no me causan conflicto, me parece que las únicas palabras en conflicto ahorita serían la parte de población y de muestra, ¿ok? Y si me voy de este lado, también hay otra cosa que se llama variables. Entonces vamos a intentar hoy encontrar qué es población, qué es muestra, cuáles son los tipos de variable y otro concepto más complicado que hablaré más adelante de él. Entonces vamos con población y muestra. Eh, para poder determinar la población o muestra de un determinado estudio, pues en primer caso tendría que determinar cuál es mi objeto de estudio. En este caso pongo diferentes ejemplos de problemas de aplicación específico que podríamos aplicar en estadística. Simplemente voy a leer el número 3 para no alargar mucho esto y dice, por ejemplo, se quiere estudiar el consumo de las personas de una determinada zona en cuanto a vestuario, alimentación, ocio y vivienda. Entonces, aquí me parece que marca muy bien cuál es la población. La población es en dónde lo quiero hacer. Entonces, yo selecciono una zona de, a lo mejor, de un municipio, una delegación de la Ciudad de México o del Estado de México. Ya que determiné la zona, voy a preguntarle a las personas cuánto gastan en vestido o cuánto gastan en su ropa, cuánto gastan en su comida, cuánto gastan en ocio, en viajes, en diversiones, etcétera, y cuánto gastan para invertir en su casa, si están rentando, si están, si a comprar una casa, si están invirtiendo, etcétera. Entonces, en este estudio me parece que sí queda claro que necesitamos tomar una población. La población es dónde lo vamos a hacer. Entonces, a continuación, si yo les preguntara en dónde lo harían, pues ustedes me podrían decir diferentes delegaciones, ya sea de la Ciudad de México o del Estado de México, ¿no? Ecatepec, Álvaro Obregón, Gustavo Madero, etcétera.
de la Ciudad de México, esas serían, etcétera. Ustedes me podrían dar un diverso abanico, pero si yo les hiciera la pregunta, ¿y en serio les vas a poder preguntar a todos los de la Gustavo Madero cuánto gastan? Ustedes me dirían, pues no, tendrían que preguntarle solo a algunas personas y entonces cada vez la población se va haciendo más pequeña. Justo de eso trata lo que se llama población y muestra. La población va a ser el total de personas que habitan en ese lugar y la muestra va a ser solo una pequeña recogida de ese total. Significa Pero que sí, una pregunta, para hacer la sí, claro. muestra, ¿cuánto es el número, bueno, no Uh -huh. exacto, pero más o menos de personas para hacerla? Sí, justo vamos a llegar a poder hacer con fórmulas. De todas maneras, te digo, ya sabemos que necesitamos al menos el 20% para poder decir que mi estudio es válido. Que de todas maneras depende muchísimo de qué tipo de estudio quieras hacer, porque a lo mejor, y yo te podría decir, si lo haces con 3 personas y dices que esa es toda tu población de a lo mejor de una escuela, o sea, por ejemplo, de tu salón, si yo de este salón preguntara a cuánto se les complica la estadística, me parece que con 20% yo ya podría tener ligeramente una probabilidad, yo podría hacer un análisis que obviamente tiene una baja confiabilidad. Entonces, más adelante, si quieres, hablamos de exactamente cuánto necesitamos para poder que nuestro estudio sea válido. ¿Vale, Miguel? Ok, profe, gracias. No, de nada. Entonces, muy bien, como menciona Miguel, sí, o sea, no puedo agarrar una muestra y decir 3 personas es el equivalente a toda la delegación de Gustavo Madero. Entonces, por eso sí hay que hacerlo. Ahorita no nos metemos tanto con eso, no se preocupen. Entonces, población es el total, muestra, solo agarro una pequeña sección del todo y con ese hago el estudio, ¿vale? También tenemos otras palabras claves que es la variable. Por ejemplo, me regreso. En el tercer caso número 3, lo que nosotros queremos ver es cuánto gastan y cuánto gastan en vestuario, alimentación, ocio y vivienda. El resultado que yo voy a tener es numérico, porque ellos me van a decir, a lo mejor y gasto 5,000 pesos en ropa al mes, a lo mejor y gasto 500 pesos en ropa al mes, y luego me voy con alimentación, me van a decir que gastan 10,000 pesos, otros hacen comen poco y a lo mejor gastan 1,000 al mes, etcétera. ¿Cuánto gastan en ocio? A lo mejor alguien dice, yo no gasto en ocio y prefiero gastarlo en otra cosa, o estoy pagando mi casa, etcétera. Entonces, están de acuerdo que lo que yo estoy aquí preguntando es cantidades monetarias, cantidades de dinero. Entonces, la variable que yo estoy buscando aquí es una variable que se puede contar. Entonces, ya simplemente de el primer estudio, yo tendría que poder medir 3 cosas. Uno, cuántas personas en total viven en ese lugar. Dos, poder seleccionar una muestra que me ayude a mí, a mi caso. Por ejemplo, a lo mejor a mí, en lo particular, con 20 personas. Yo agarro 20 personas que vayan pasando por la calle en ese lugar y digo, ya, me respondió mi encuesta y ya. Al final mi encuesta puede tener una baja confiabilidad, pero a lo mejor mi propósito era simplemente sondear o investigar más o menos cómo era. Ya después voy con otras 5 personas, cada uno le hacemos la encuesta a otras 20 y entonces cada vez voy recabando más datos. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, la población y muestra, me parece que queda muy claro. Y después, en segundo lugar, es qué es lo que vamos a contar, cuál es la variable que queremos medir. ¿Okay? Porque al final lo que queremos saber es cuánto gastan en promedio. En promedio, a lo mejor yo podría decir los de Catepec gastan más, muchísimo más, que a lo mejor los que viven en díganme otra delegación del Estado de México, no me viene una a la mente. Coacalco. Coacalco, ¿Atizapán? Atizapán, muchísimas, Atizapán, perdónenme, no ubico el Estado de México, sí es Atizapán, yo pensé que era Ciudad de México, una disculpa por eso. No. No, sí es estado, profe. Cuautitlán Sí es Estado de Izcalli, México, ¿verdad? Cuautitlán. Cotlán Sí. Izcalli, ahora sí, Tlanepantla, me parece que también, discúlpenme. Eh, Nicolás Romero. Nicolás Romero, que también está pegado para Cotlán Izcalli, Tultitlán, me parece que también, muchísimas gracias. Entonces, yo podría hacer Tultitlán y Ecatepec, ¿no? Y simplemente entre esas dos hacer un sondeo de en cuál gastan más en las variables que les acabo de decir, en vestido, en comida, en ocio y en vivienda. Entonces, simplemente hago el sondeo y reviso en cada una de las dos en cuál gastan más. Vuelvo a lo mismo, si hago a 20 personas en un lugar y a 20 personas en otro, mi estudio va a ser muy limitado, no me va a dar una gran referencia, porque a lo mejor voy a
dependiendo también la zona que me vaya de Tultitlán y la zona que me vaya de Ecatepec, de todas maneras 20 personas es muy poco como para poder intentar atinarle algo. De todas maneras me parece que ya entendimos qué es población y qué es muestra, ¿ok? Cuando hablamos de poblaciones, perdón, ahí está, se trabó tantito. Cuando hablamos de poblaciones, me parece que es muy sencillo entenderlo como la población va a ser todo el país, todo el estado, todo el municipio, o si yo me enfocara a lo mejor en una empresa, sería todas las personas de esa empresa. Lo podemos bajar la población hasta hacerla muy pequeña, por ejemplo, mi casa o su casa, en este caso. No sé cuántas personas viven en su casa, a lo mejor viven solos y ustedes son la población de ese lugar. Basta que ustedes tomen las decisiones, pero si conviven con más personas, a lo mejor su mamá, su papá, dos hermanos o un hermano, la población total serían esas 4 personas. Y sabemos que a la hora de tomar una decisión, qué es lo que se quiere hacer el fin de semana, pues los 4 deben de decidir, a menos de que alguno ya tenga más autoridad que otro. Pero en sí, las decisiones se toman en conjunto de las 4 personas. ¿Okay? Entonces, a la hora de poder elegir la población, es determinar en dónde se va a hacer el estudio. En una escuela, en un hospital, en una población, por ejemplo, lo que decíamos ahorita del COVID, en los países. Vamos a comparar 2 países a ver cómo están con respecto a educación, por ejemplo, etcétera. La población es el total de personas que existen. Y la muestra es obviamente solo recoger a ciertas personas para poder hacer mi estudio, ¿ok? Solo agarro al 10% de la población, al 20% de la población, ¿vale? Y de ahí hago un estudio. Y de ahí puedo yo predecir muchas cosas, ¿ok? Después veremos de qué tamaño debe de ser la muestra. Ahorita todavía no. Y con esto terminaremos con población y nos iríamos con las variables. Las variables son muchas, ¿ok? Tenemos 2 tipos de variables en primer lugar y luego muchos subconjuntos. Tenemos variables cuantitativas y cualitativas. Otra vez, el nombre nos dice mucho, entonces por ahí ustedes si quieren pueden descargar las notas y luego intentar escribir arriba de ellas en su computadora. Cuantitativas es que se pueden contar, que podemos mediante un número poder expresarlas. Entonces, las variables cuantitativas es todo aquello que está en su casa y que pueden contar. Por ejemplo, yo veo ahorita cuadernos y digo, hay 4 cuadernos, puedo expresarlo sin problema con un número, 4 cuadernos. Tengo en mi casa 10 televisiones, etcétera, ¿ok? Pero, por ejemplo, existen otro tipo que serían las cualitativas, las cuales solo describen a las cosas por sus cualidades o por sus características. Por ejemplo, honestidad. Yo no puedo medir la honestidad con un número. Sí puedo, y justo ahí volvemos a la psicología, puedo hacer una prueba eh, con el afán de intentar investigar qué tan honesto es una persona, ¿no? Y existen como ejemplo, el detector de mentiras que intenta revisar tus pulsos y diferentes signos con el afán de ver qué tanto dices la verdad o qué tanto mientes, y a lo mejor con esa prueba podríamos decir que podríamos determinar la honestidad, y aún así no, porque solo sería con las preguntas que te hagan, no en general. Entonces, por ejemplo, la honestidad es una cualidad que no podemos cuantificar, ¿ok? No le podemos poner un número, no podemos decir tengo 70% de honestidad, a pesar de que los valores son algo que o lo tienes o no lo tienes, o eres honesto o no eres honesto, así de sencillo. Entonces no podemos decir soy un 50% honesto, no existe. Entonces, las variables cualitativas son aquellas a las cuales no le podemos poner un valor. Si un producto se ve bonito o feo, también es muy subjetivo. Justo por eso, para las variables cualitativas, tenemos estas evaluaciones donde ponemos del 1 al 10, ¿qué tan agradable te parece? Del 1 al 10, ¿qué tanto te llama la atención? Intentas medir otras cosas para llegar a si te gusta o no te gusta. Por ejemplo, justo aquí en la Unitec, llega, me parece que en la semana 8, 7, 8, ustedes tienen que hacer una encuesta sobre mí como docente, entonces les hacen preguntas de este tipo. ¿Entregó el programa a tiempo? ¿Te facilitó el material? Y daba sus clases y ustedes se concentraban, favorecía, etcétera. Todo eso con la idea de poder medir qué tan buena era la clase o no para ustedes.
A lo mejor y yo desde mi perspectiva digo, no, mi clase es muy buena, pero a lo mejor no les daba ejemplos, a lo mejor se cortaba mucho la comunicación, no respondía a dudas, etcétera. Y entonces ya cuando ustedes van respondiendo esas preguntas, pueden calificar algo que es muy cualitativo, que es qué tan buen profesor es alguien. Simplemente respondiendo unas preguntas, ustedes lo hacen. Entonces, me parece que ya está quedando un poco claro. Variables cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas se pueden expresar con un número, cualitativa únicamente expresan calidades, cualidades o atributos. ¿Ok? Y después, si notan, dentro de cuantitativas hay una subcategoría que se llama discretas o continuas. Y dentro de cualitativas hay dos que se llaman ordinales y nominales. Entonces, como les decía, esto se empieza a complicar porque son muchísimos los conceptos que tenemos que ver. Perfecto. Cuantitativas, números. Entonces vamos a empezar por los números. Y entonces cuando hablamos de los números, cuando hablamos de variables cuantitativas, tenemos dos tipos, las discretas y las continuas. Las discretas, números naturales. Si recuerdan, los números naturales son con los que podamos contar normalmente. Yo puedo decir que existen en mi casa 6 sillas. No puedo decir existen 6 sillas y media porque una se me rompió, ¿no? O 6 sillas y media porque tengo un banco. No. ¿Cuántas sillas tienes? Tengo 6, tengo 7, 8. Doy un número entero para poder especificar la cantidad, números enteros. En variables discretas, doy números enteros. ¿Cuántos alumnos hay en este salón? Lo tengo que especificar con un número entero. ¿Cuántas televisiones hay en mi casa? ¿Cuántos contactos hay en mi casa? ¿Cuántos dispositivos electrónicos tengo? Todas las preguntas que me hagan y que yo responda con un número entero, le vamos a llamar una variable discreta. Y vamos a intentar trabajar con variables discretas. Después tenemos las variables continuas. Las variables continuas se complican un poco más porque ahora estas son todos los números reales. Los números reales son todos los números que existen en el mundo. Por ejemplo, si yo les preguntara en promedio cuánto tardaban en ir de la escuela a su casa, ¿no? Ya de regreso. Ustedes más o menos hacían un cálculo con, con el tráfico que había cuando salían, etcétera. A lo mejor me pueden decir 46 minutos o 1 hora y 30, etcétera, o 1 hora y 31, etcétera. Las variables continuas son las que, a pesar de ser números enteros, también puedo meter números decimales o puedo meter fracciones. ¿Okay? Entonces, 3/4 de hora es lo que me hacía de la escuela a la casa. 3/4 de hora está en forma de fracción, no es un número entero. Y aún así yo lo puedo interpretar y puedo saber a qué se refieren. Las variables continuas serían la estatura, podrían ser el tiempo que pasan viendo televisión, el tiempo que pasan en las clases. Por ejemplo, aquí Teams me dice el tiempo exacto que pasaron durante la clase. Y Teams es muy exacto y me dice 43 minutos 12 segundos. Entonces, nunca se detuvo. Él permaneció contando e incluso me da puntos decimales. A la hora de yo hacer el estudio, voy a considerar estos puntos decimales con el afán de lograr registrar en el año o en el ciclo cuánto tiempo en total se conectaron. ¿Okay? Entonces, las variables continuas son las que incluyen fracciones o que tienen punto decimal. Si yo registrara los tiempos que tardan en un examen o, por ejemplo, en las Olimpiadas, los tiempos que tarda una persona en recorrer 200, 400, etcétera, metros, pues lo registro en tiempo de milisegundos, ¿no? A lo mejor una persona hace 4.2287 segundos, entonces cada vez lo vuelven más preciso. Entonces, la estatura, el peso, por ejemplo, también no es como que midan 70 kilos, fin, o 60 kilos, fin, no, es 61.2, 61.42, etcétera. Muy bien. Me parece que queda muy clara la diferencia entre discretas y continuas, una vez habiendo entendido qué son las variables cuantitativas, las que se pueden medir con números. ¿Ok? Vamos a seguir con las variables cualitativas. Las variables cualitativas, que son las que describen características, se pueden separar en dos, ordinales y nominales. Las ordinales son las que tienen un orden, como su propia, como la propia palabra lo indica, ¿ok? Tienen un orden. Cuando yo hago una escala, cuando yo hago una prueba, normalmente pongo palabras que van en orden jerárquico. Por ejemplo,
¿qué tan satisfecho estás con el servicio que te dieron? Y entonces ustedes pueden decir insatisfecho, poco satisfecho, satisfecho o muy satisfecho. ¿Están de acuerdo que esas 4 palabras que yo acabo de mencionar tienen una jerarquía, tienen un orden, yendo desde que están muy satisfechos a que no les gustó de plano nada? Entonces, esas 4 palabras tienen un orden jerárquico. Las notas o calificaciones que les ponen, por ejemplo, cuando hay materias donde les ponen NA, S, MB o B, o en otros, por ejemplo, en otros países donde califican con letras también A, B, B menos, F, S, ¿no? Donde la idea es poder medir de manera cualitativa cuánto es tu resultado, ¿no? Y no dar un número, que probablemente dicen que no expresa nada, al igual que la letra, pero llevan un orden jerárquico. Sí les puedes decir cuál vale más que menos, ¿no? Sabemos que a lo mejor el MB vale muchísimo más que la S, por ejemplo, ¿no? La S es suficiente. Entonces, cuando hablamos de esto, o NP, de no presentó. Entonces, cuando hablamos de variables cualitativas y nos vamos a las ordinales, son aquellas que podemos ordenar. Podemos decir cuál vale más y cuál vale menos. Mientras que las variables nominales son aquellas que únicamente diferenciamos por sus nombres, pero no tienen nada asociado entre ellas. Por ejemplo, si yo les preguntara su serie favorita, me podrían decir cada uno una serie diferente y ninguna es mejor que la otra, ¿ok? Sin en cambio, si yo les digo que le pongan una calificación a una serie, ahí todos estarían con la misma escala. O les gusta o no les gusta, ¿no? O pasable, por ejemplo, o una película, ¿no? Si yo les pregunto su película favorita, cada uno de ustedes me podría decir películas diferentes, películas que a lo mejor uno no conoce. Mientras que si nos vamos a calificar con una variable ordinal, entonces ahí sí, o cuánto le darías, a lo mejor en valor cuantitativo incluso, ¿no? Del 1 al 10, que es lo que normalmente se hace. Entonces, las variables nominales es una pregunta que yo te hago al azar, como ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Tu color favorito? Estoy preguntando cosas que tú me vas a responder y que no necesariamente tienen que tener relación con la contestación que me dé la otra persona, ¿ok? A lo mejor y por casualidad todos dicen el color blanco de color favorito y fue casualidad. Aún así, si me dieran blanco, azul y café, ninguno de los colores es uno mejor que el otro, ¿ok? Perfecto. Me gustaría saber si tienen dudas hasta el momento, porque justo sobre estos conceptos es que vamos a hacer la actividad. ¿Alguien tiene duda o les gustaría pasar a la actividad para ver si ya, si sí está quedando claro? Entonces, por favor, nada más menciónenmelo para poder cambiar Sí, a la profe. siguiente. Yo tengo una duda, profe. Dime, dime, Victoria. Entonces, con las variables nominales, si les ponemos una calificación, entonces, ¿qué no pasarían a ser cuantitativas? Sí, por ejemplo, las calificaciones no pueden ser nominales. Las calificaciones solo pueden ser cuantitativas o, en caso de que te califiquen con letra, ordinales. Pero sí, sí, a lo mejor yo me equivoqué y dije que eran nominales. A lo mejor fue un error mío. No, las calificaciones son o cuantitativas o ordinales. Ok, ¿Vale, aquí. Victoria? Sí, las nominales es cuando te hago preguntas, por ejemplo, si te gusta tal materia. ¿Te gusta o cuál es tu materia favorita? Pues ahí todos me podrían contestar cosas aleatorias, donde la respuesta ninguna es mejor que la otra. Matemáticas no es mejor que biología, o etcétera. ¿Vale, Victoria? Ok, gracias, profe. Perfecto. De todas maneras, les dejo aquí una tabla donde me parece que especifica muy bien las diferencias entre los tipos de variables. E incluso pone ejemplos abajo. ¿Ok? Otra vez, esta le pido que le pongan mucha atención, puesto que algo muy parecido les va a venir en el examen, donde tienen que seleccionar qué características corresponden a cada una de las tipos de variables. Entonces, otra vez, pongan la atención. Eh, la voy a volver a hacer porque aquí la letra se movió y queda un poco más grande. No lo quiero hacer en este momento, lo corrijo y ya en la presentación que va a estar en la plataforma, ustedes se meten a contenidos semanales y justo en contenidos semanales va a aparecer material de la sesión 1 y 2 y ya está lo de la clase anterior, material sesión 3, 4 y va a aparecer esta diapositiva, ¿ok? Entonces nada más le voy a modificar esto porque la letra está un poco más grande. Entonces le pido que la revisen, esta es para su revisión propia, ya hicimos la explicación, por favor échenle un vistazo,
con el afán de decir, entendí lo que pasó o no entendí nada, ¿ok? A lo mejor y ya, si yo, de manera desafortunada, hice una equivocación a la hora de mi explicación, o se entendió diferente, en esta tabla ya está bien hecho, ya está especificado, para que así no tienda a la confusión, ¿ok? Entonces, ¿queda claro lo que está pasando? ¿Queda claro los tipos de variables con las que vamos a estar trabajando? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Gracias, Kevin. Muy bien. Entonces, ahí está esa tabla. Después, si quieren, la revisan con más detalle. Me parece que lo que más hay que rescatar de esto serían los ejemplos, que están hasta abajo como en negritas. Espero que lo puedan ver. Y vamos a continuar. Muy bien. Vamos a ir con la actividad número 1. Para esta actividad número 1 se proponen 10 minutos. Ahorita ya me pasé 3. Se propone que tarde 10 minutos. Y únicamente ustedes lo que tendrán que hacer es llenar una tabla. ¿Ok? En su cuaderno, ustedes hacen una tabla ahí más o menos decente. Van a poner las variables. En este caso, las variables que tengo es número de celular, número de páginas visitadas por un usuario en un sitio web, tiempo medido de permanencia en esas páginas web, las fechas del calendario, una encuesta de satisfacción, y ahí les pongo la imagen que normalmente les ponen, y la temperatura. Y a cada una de estas, ahorita me vuelvo a regresar, no se preocupen, la van a llenar en esta tabla. Únicamente lo pongo con el afán de que entiendan de qué va la dinámica. ¿Ok? Entonces, me parece que con esta tabla está perfecta porque aquí ya me aparece el número de variables. La idea es poner número de variables y aquí van poniendo tachecitos si es cualitativa o es ordinal y aquí al final explicamos por qué. Esa es la primera actividad, la cual si realizamos hoy con su participación y así sirve que todos interactuamos, no hay que entregar. Si por otro lado nos cuesta muchísimo trabajo que ustedes participen, no hay ningún problema, al menos por mi parte, no tengo ningún problema, la dejamos de tarea, la suben a la plataforma y ahí yo con mucho gusto reviso si queda claro o no. Entonces, es decisión de ustedes en conjunto, como grupo, como población total, decidir cómo quieren ir trabajando. Yo no tengo problema en dejar las actividades hasta el final de la clase para que con mucho gusto ustedes las hagan. ¿Okay? Entonces, voy a silenciar tantito el micrófono para que ustedes se concentren, hagan esta pequeña actividad. No les debería tomar 10 minutos, sirve que se relajan, descansan y trabajan al mismo tiempo. ¿Ok? Son las 9:55. Sí, te escucho. ¿Lo tenemos que hacer a mano o a computadora? Como en este caso solamente me vas a dar tus respuestas, hazlo, lo puedes hacer como tú gustes. Lo puedes hacer en una hoja fea en tu cuaderno y yo no lo voy a ver porque no lo vas a subir. Pero siempre y cuando participes, Gustavo. Imaginemos Ok. que eres el único que participa después, ¿ok? Ya la pediré de tarea y ahí sí daré las indicaciones. Les pediré que sea a mano, pero bien hecha con regla, o a computadora en formato Word y que lo suban, ¿ok? Entonces, no nos adelantemos, vayamos paso por paso. Ahorita en este momento háganla como ustedes gusten. Puede ser un borrador feo en su cuaderno, pueden agarrar un cachito de papel y ahí hacerlo. Yo no tengo problema, siempre y cuando vayan a participar, ¿vale? Pero sí háganlo, por favor, no esperen a que les pregunten y intenten atinarle. Perfecto. Gracias, profe. Lo pueden hacer en Word, sí, si gustan. Les digo, esta actividad no se entrega. Todavía estamos trabajando con él aquí en clase. Entonces, no hay que entregar todavía nada, ¿vale? Muy bien. Entonces, por favor, realicen la actividad. Si tienen dudas, yo permanezco aquí conectado, claro, por si alguien quiere hacer un comentario, sigo revisando el chat, así como sus intervenciones con el micrófono, ¿vale? Entonces, inicien, por favor, compañeros. Profe, yo tengo una duda. Ahí Sí, en claro. intervalo y razón, ¿qué le vamos a poner? Nada. Ahorita lo explicamos eso. Ok. Ahorita lo explicamos. Sí. Nada más hasta nominal y ordinal. Profe, perdón, ¿ya lo dijo? O no sé, pero es como palomearlos, ¿no? De la Sí, clase. palomear o tachar. Ajá, lo que tú quieras. O poner un Ok, circulito, nada vale. más. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Muy bien, en lo que regresan todos a conectarse, rescato dos comentarios que había en el chat que no había podido ver. Uno es el del compañero Alfredo Andrés, comentaba que si tienen que usar cuaderno. Como les comentaba, yo no les voy a pedir apuntes, no voy a revisar dónde llevan cada una de las anotaciones que van haciendo por clase, entonces
Por mi parte, no necesitan cuaderno. El cuaderno a lo mejor es algo que ya tenemos nosotros y nos acostumbramos. Yo estoy muy acostumbrado al cuaderno y sí llevo notas en un cuaderno. Pero ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten, no hay ningún problema. Pueden hacerlo en cuaderno, libreta, carpeta o incluso notas del celular. ¿Ok? No, a mí no me molesta dónde lo hagan, ¿vale? Entonces, eso sería para el compañero Alfredo. Después la compañera Victoria decía que para medir la honradez había experimentos sociales, los cuales tienen mucha razón, ¿no? Entonces, un experimento social es intentar medir cuántas personas hacen aquella acción mala o buena en beneficio de los demás. ¿Ok? Entonces, nada más quería rescatar esos dos comentarios y ahora sí podríamos continuar con el llenado de la tabla. ¿Ok? Para el llenado de la tabla habría dos formas. Una es que yo les vaya preguntando y ustedes activen su micrófono y me las dicen, ya sea que una persona me diga todas y entonces ahí tendríamos 6 participaciones, o que en conjunto todos vayan mencionando y yo lo voy colocando aquí en la pantalla. ¿Ok? Entonces, voy a ir... Profe, ¿Perdón? que sea en conjunto, ¿no? Para que podamos participar todos. Perfecto. Muy bien. Entonces, no nos permitan tantito. Sí, profe, estoy de acuerdo. Voy a quitar tanto la presentación, es que no me deja ver algo. Listo, ya. Muy bien. Entonces, en conjunto lo vamos a hacer. Yo voy revisando sus participaciones, que puede ser con micrófono abierto o puede ser por medio del chat. Entonces, déjame reviso el chat y a partir de ahí vamos a contestar. ¿Ok? Perfecto, muy bien. No hay necesidad de avisarme si van a estar durante la sesión o no. No hay necesidad. O podrían mandármelo en mensaje directo. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar con la primera, número de celular. Yo lo voy a ir tachando conforme ustedes me digan y después ya hacemos el análisis. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Número de celular es cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. Cuantitativa. Muy bien. ¿Cuál? Y ahora hay de dos. Cuantitativa. Perfecto. Incluso en cuantitativa, muy bien. Todos mencionan lo mismo, también en el chat. Perfecto. Muy bien. Ya que sabemos que es cuantitativa, sería discreta o continua, donde discreta sería números enteros o continua. Perfecto. Discreta. Entonces aquí yo voy a poner una palomita. Ustedes, esto para mí es una palomita, una disculpa por el movimiento feo. Eso para mí es una palomita. Y entonces sería discreta. Muy bien. Seguimos. Y yo ya respondí si es cuantitativa o cualitativa. Vámonos con las 5 y 6. No la puedo responder las 5 y 6 porque no son cualitativas. Pero a estas 4 que están acá se les llama escala de medición. Significa con qué la puedo medir. Si hubiera sido cualitativa, como sabemos, nominal es que no se puede medir. Ordinal es que... intenten apagar sus micrófonos, compañeros. Y ahorita los volvemos a prender. Muy bien. En nominal serían las que no se pueden medir. En ordinal, las que sí tienen cierta secuencia de cualitativas. Y en intervalo o razón viene algo más complicado. Intervalo es cuando yo, para poder medirla, no, al dividirla a la mitad, ya no vale lo mismo. Por ejemplo, la estatura. Si alguien mide 2 metros y alguien mide 1 metro, obviamente sé que uno es más pequeño que el otro, pero el concepto de estatura no se pierde, sigue existiendo. A eso le llamamos razón. Y en intervalo es cuando el concepto se pierde. Si yo el número celular lo divido a la mitad, lo divido entre 3 o lo multiplico por algo, ¿sigue siendo un número de celular o ya se deformó, ya cambió por otra cosa? Ya cambió por otra cosa. Ya cambia. Okay, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, el número de celular es un intervalo. Significa que no lo puedo modificar. ¿Okay? Entonces ahí voy a poner un tacho, ustedes lo tenían vacío. Ahí, bueno, una palomita, perdón. Perdón, una palomita. Sí, te escucho. Sí. Es que yo consideré que el número de celular podía ser nominal porque se menciona que se diferencia por sus... Todos los números de celular se componen de distintos términos y yo como que no hay ni jerarquía entre ellos. Ajá. Sí, exacto. Justo
pero eso podría ser, pero no es una variable cualitativa. Para poder llenar estas de acá, la nominal y ordinal, tendríamos que basarnos en que desde el inicio era una variable cualitativa y no lo es. Entonces, justo por eso ya no, estas dos quedan automáticamente sin poder llenarse, porque decidimos que era cuantitativa. ¿Sí queda claro o no, compañera? Sí, gracias. No, de nada. Muy bien, perfecto. Entonces, es intervalo porque no puedo modificar ese número. Si lo deformo tantito, ya deja de ser un número. O sea, si le agrego un número más, etcétera. Por ejemplo, si yo a la estatura le agrego otro número, por ejemplo, 11.2, y le decido agregar otros dos decimales, 11.43, no hay ningún problema, sigue siendo una estatura, ¿ok? Entonces, no es una razón. Perfecto. La justificación, esa yo la doy por el momento para que más o menos sepan de qué trata y ya después se las pediré a ustedes. Entonces, en justificación, yo otra vez recupero todo lo que vimos. Es cuantitativa porque se trata de un número, es discreta porque son números enteros y es un intervalo porque en cuanto modifico algo, deja de ser un número, ¿ok? En razón, es algo que tú modificas y no pasa nada. Perfecto. Vámonos con páginas visitadas. La cantidad de páginas que ustedes pueden visitar en un día. Por ejemplo, en su celular, si ustedes se van a historial, les aparece el número de páginas visitadas. ¿Es cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, perfecto. Perfecto. Muy bien. Al ser cuantitativa, ya no puedo establecer las variables nominal y ordinal, porque ya decidí que fuera cuantitativa. Solamente me queda ver con qué la puedo medir, con un intervalo o con razón. Intervalo, si cuando yo la modifique, deja de ser páginas, pierde el sentido. Razón, que no importa si yo te digo, ok, entonces multiplícalo por 7 para saber la cantidad de veces que lo viste a la semana. Ok, intervalo es, si yo me multiplico por 7, ¿se va a deformar? Y razón es, no se deforma, sigo entendiendo qué es. Entonces, páginas visitadas será intervalo o razón. 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 Que no se me modifica. Razón. Exactamente. Este es el caso de que yo podría revisar el total de páginas visitadas en un mes. Lo multiplico por 30 y sin ningún problema entendí que son páginas visitadas, lo cual no me pasa en el celular. Un celular no puedo decir lo multiplico por 2 y tengo otro número celular nuevo, ¿no? Ya se vuelve otra cosa completamente diferente. Perfecto. Ahora sí, ¿quién puede hacer la recuperación justo de todo lo que acabo de explicar y darme la justificación? Pablo, muchísimas gracias. Dime. Pues bueno, como conclusión diríamos que es cuantitativa porque se puede contar Perfecto. en números, y es en razón porque aunque bajen o aumenten los números, no cambia lo que es, a fin de cuentas, páginas. Perfecto, muchísimas gracias, compañero. Excelente explicación. Vamos a tiempo medido visitado en páginas. Como saben, otra vez su celular les dice cuánto tiempo en promedio pasan bueno, aquí dice páginas, pero el celular lo da en aplicaciones, cuánto tiempo pasan en Spotify, cuánto tiempo pasan en Facebook, en Instagram, etcétera. Y les da un tiempo específico. Entonces, dado eso, el tiempo que ustedes pasan en el celular, o en este caso en páginas, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa nuevamente. Perfecto. Vuelvo a rayar todas estas dos porque no puede ser nominal ni ordinal, Profe. puesto que ya decidí que sea cuantitativa. Te escucho. Pero es continua, ¿no? Sí. Perdóname. Sí, aquí yo me seguí. Sí, discúlpame. Ahí sí fue error de que me seguí. Borrador. Me confié con que era cuantitativa. Bueno, de una vez borro esto feo. Perfecto. ¿Me podrías explicar de una vez, ya que hiciste la intervención, compañero? Muchísimas gracias. Es continua. Es igual Continua. Perdón, compañera, ¿alguien menciona que es ordinal? No, es razón. Por ahí hay un micrófono abierto, pero no sé si están participando a solas o con la clase. Una disculpa, no entiendo muy bien. Compañero, que me habías dicho que era continua, ¿me podrías explicar por qué? Pues porque puedes estar, no sé, 1 hora y media, 2 horas y media, 2 horas y cuarto. Entonces el tiempo siempre va a ser continuo. Muy bien, muchísimas gracias. Y de todas maneras no puede ser nominal ni ordinal, que fue con la parte que me adelanté en tachar eso. Muy bien. Ahora puede ser para poder medir el tiempo,
lo puedo medir por intervalos o por razón, donde intervalos es, si multiplico ese tiempo por algo, se deforma, y en razón lo puedo multiplicar, puedo operar con él, puedo dividirlo, etcétera, y sigue siendo lo mismo, sigue valiendo lo mismo. Por razón. Entonces sería por Razón. intervalo, ¿no? Ajá, a ver, la compañera que menciona intervalo, ¿por qué sería intervalo? Porque si tú multiplicas el tiempo, lo divides, sí cambia el número que es. Por ejemplo, tenemos que el tiempo se mide con una escala diferente que es de 60 segundos. Entonces, o de 60 minutos, como ustedes lo quieren ver. Si yo multiplicara los 13.2 que me dio, así como menciona la compañera, me dio 13 horas, punto 2 que yo paso, por ejemplo, al día, por mi trabajo y por todo, paso 13.2 horas, es muchísimo, exageré, 13.2. Si yo lo multiplico ese tiempo, ¿seguirá valiendo lo mismo o se deforma? Se deforma, pero al final sigue siendo el tiempo, ¿no? Exacto. Se deforma, y en el caso, yo sé que todos aquellos que aprendieron en sus clases de física, simplemente tengo que cambiar, tengo que hacer una conversión y listo, tengo el tiempo. Para ellos no se deformó, pero como se deforma en sí, para todas las personas normales, etcétera, le vamos a llamar que se mide por intervalos. El tiempo se mide por intervalos, ¿ok? No por razón. En cuanto yo lo modifico, se deforma. Y sí, yo sé que podríamos hacer conversión y podríamos hacer cambios, pero se deforma. Por lo tanto, le vamos a llamar por intervalo. Muchas gracias a la compañera y al compañero que atinadamente dieron su respuesta. Y últimamente, ya para terminar, justificación. ¿Quién podría recuperar todo lo que dijimos? Nadie, perfecto, muy bien. Para no perder el tiempo, esta lo hago yo y espero que participe alguien más en la siguiente. El tiempo visitado es continuo porque puede incluir puntos decimales, y es por intervalo porque al multiplicarla o dividirla se deforma, y aunque pueden existir conversiones, se deforma y es suficiente para llamarla por intervalo. Muy bien. Fechas del calendario, compañeros. Fechas del calendario. Cualitativa. Cualitativo. Cuantitativa y discreta, ¿no? Perdón, sí, cuantitativa. Dijeron cualitativa. ¿Por qué dijeron cualitativa? ¿Es algo que describe una característica propia? No, Sí, porque No es cada mes cuantitativa. Ojo, bueno, vamos a ir por partes. No puede ser cualitativa porque no describe una característica, ¿ok? Si habláramos de los meses del calendario, ahí sí, sin problema, los meses hablarían de una variable cualitativa, donde existe el mes de enero, febrero, marzo, abril, y no son un número. Los podría interpretar como el mes 1, 2, 3, pero la palabra enero simplemente sé que es algo. Fueran meses, estaría completamente de acuerdo con ustedes que sería cualitativa. Como habla de las fechas, en este caso de los números per se que existen, de los 30 días, en este caso por tal razón sí sería cuantitativa y sería discreta, puesto que son números enteros. ¿Sí queda claro, compañeros? Si fueran los meses, coincidiría con ustedes. Perfecto, Queda muchas claro, gracias. queda claro, profe. Muchas gracias. Sí, queda claro, profe. Muy bien. Gracias. Perfecto. Tacho nominal y ordinal. ¿Y quién me dice si va por intervalo o razón? Sería intervalo, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Alguien me explica por qué o gustan que lo explique yo? Sí, te escucho. Bueno, profe, yo tengo una duda. ¿Por qué no puede ser ordinal? Sí, lleva un orden, o sea, siempre lleva el orden de los números. Sí. Recuerden que nominal o ordinal no nos ha tocado, únicamente se lleva a cabo cuando le ponemos una palomita en cualitativa, solamente. Como no hemos puesto ninguna palomita en cualitativa, aquí en cualitativa, por lo tanto no puede ser nominal ni ordinal. Cualitativa únicamente cuando es una característica. Por ejemplo, vamos a agregar la de meses del calendario. Perdonen mi letra fea. Meses. Y voy a hacer esa muy rápido, meses. Los meses sí serían una variable cualitativa, y entonces en este caso no puedo seleccionar ninguna de estas dos. No puedo decir ni que es discreta ni que es continua, ¿ok? Y después me voy a nominal o a ordinal.
sería nominal o ordinal, y como bien tú mencionas, sería ordinal porque tiene un orden, no sería ordinal porque no tiene un orden jerárquico. Borrador. Es nominal porque ningún mes es mejor que otro. ¿Ok? Que de hecho me parece que es lo que me has dicho, pero con los días. Y no puede ser ordinal. Es nominal porque enero, febrero, marzo, ningún mes es mejor que otro. Tienen sus preferencias ustedes, claro, pero ningún mes se puede decir que es mejor que otro. Entonces ahí sería nominal. Y dentro de intervalo o razón tampoco puede existir, puesto que decidimos que fuera cualitativa. Sí queda más o menos claro cómo en cuanto selecciono uno, ya no puedo ponerlo en otra subcategoría. Si no, ahorita me regreso a la diapositiva anterior. Muy bien. ¿Sí queda claro, compañera? No, sí, era. Profe, Perfecto, gracias, ahí, Paula. por ejemplo, Sí, te escucho. Cuando subrayamos, bueno, ponemos palomita en cuantitativa, tenemos que llenar el de intervalo o razón. Y ya si lo ponemos en cualitativa, ya no utilizamos Ajá. esos dos, ¿verdad? Ok. Así es. Justo. Ok. Justo, compañera. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos con encuesta de satisfacción. ¿Quién me podría apoyar con encuesta de satisfacción? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Cuantitativa o cualitativa? Yo, profe. Cualitativa. Y ordinal. Cualitativa. Perfecto, gracias. Alfredo, no apagues tu micrófono, vamos a continuar. Cualitativa. Muy bien, ¿estás de acuerdo que en cuanto pongo cualitativa ya no puede ser ni discreta ni continua? Entonces, Alfredo, por favor, apóyame. ¿Sería nominal o ordinal? Ordinal, ya, profe. ¿Perdón? Ordinal, perdón. Ordinal porque tiene una secuencia. Cuando me hacen una encuesta de satisfacción, sí puedo decir mejor que o no me gustó tanto. Muy bien. Y entonces rayo, intervalo o razón. Bueno, no, aquí no. Aquí podría decir, no, sí la rayo. No tiene sentido que la ponga en escala. No la puedo multiplicar. Muy satisfactorio, lo multiplico por 3. Ninguna de las dos tiene sentido. Muy bien. Justificación, pues sería recuperar los saberes. Es que es cualitativa porque son palabras únicamente que me expresan qué tanto me gustó algo. Y es ordinal porque sí lleva un orden jerárquico entre las diferentes opciones que me dan. ¿Vale? Terminamos con temperaturas. Temperatura es cualitativa o cuantitativa. 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 Muchas gracias. Natalia, no apagues tu micrófono. Muy bien, Natalia, no apagues tu micrófono. Ya que está en cuantitativa, ¿sería discreta o continua, compañera Natalia? Sería, según yo, continua. Continua, porque tiene puntos decimales. Perfecto. Muchas gracias, compañera. Como es cuantitativa, rayo automáticamente la parte de nominal o ordinal. No puede ser ninguna de esas dos. Y intervalo o razón. Esta sí está complicada. Esta también nos va a dar otra visión de lo que son intervalos y razones. Que no se preocupen, no les voy a estar pidiendo intervalo y razón. Únicamente es como para que sepan que existe. Las temperaturas se miden por intervalo o por razón. Intervalo. Muy bien. Me parece que simplemente con saber de qué trata, ustedes podrían llegar a la conclusión de si es intervalo o razón. Significa que, por ejemplo, la temperatura. Yo no puedo decir que mañana va a ser el doble de calor, ¿ok? Por ejemplo, si estamos a 20 grados ahorita y dijera que mañana es el doble de calor, 40 grados, se deforma ya la característica de temperatura. Porque a lo mejor yo entiendo que va a ser el doble de calor diciendo que va a estar un poquito más soleado. Pero al decir el doble de calor de 20 a 40 grados es inmenso con respecto a la escala de temperatura. Es muchísima temperatura, 40 grados. Es difícil que un estado llegue a 40 grados. Entonces imagínense que lo parto a la mitad, la escala en sí, los números aún así conservan su sentido, pero a la hora de poder dimensionarlo ya es absurdo. O no puedo decir el día de la semana lo multiplico por 7. No se puede. ¿Ok? Entonces, la temperatura es una escala que se mide por intervalos. Significa que no la puedo multiplicar para intentar obtener otro dato. Volvemos a lo mismo. En física, claro que se puede. Hacemos conversiones, hacemos los cambios y ahí claro que podemos hacer todo lo habido y por haber. Aquí únicamente yo lo estoy presentando como un dato y entonces yo no puedo multiplicar por 7 para saber las temperaturas de la semana. No hay manera. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda clara esta tabla, compañeros?
Sí quedó clara la tabla. La voy a intentar llenar bien para que cuando la tengan ustedes en la plataforma no tenga todos estos rayones, por supuesto. Muy bien. Profe, ¿todo bien? Ya no me quedan media hora, voy a intentar tardar alrededor de 15 minutos, únicamente con la intención de ver hacia dónde vamos a ir. Como saben, tenemos las variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas pueden ser continuas o discretas y las cualitativas nominales o ordinales. ¿Okay? Continuas y discretas, nominales o ordinales. Significa que las cuantitativas no pueden ser de estas, que es lo que había un error hace rato. Las cuantitativas no pueden ser nominales o ordinales, porque son dos categorías completamente diferentes. Pero lo que sí puedo hacer es contarlos. ¿A qué se refiere contar? Es cuántas temperaturas medí a la semana. O, por ejemplo, medí la temperatura de 7 días, tengo 7 temperaturas. Esa sería la frecuencia. La cantidad de veces que yo o que se repitió un suceso. Existen dos tipos de frecuencias. La frecuencia absoluta, que es como tal la medición que yo llevé, y la frecuencia absoluta acumulada, que es cómo se fueron juntando día tras día. Vamos con el ejemplo de las aplicaciones que usan en su celular. Yo hoy estuve, por ejemplo, 3 horas en Facebook, ¿no? Durante todo el día. Mañana estuve otras 3. En total, ¿cuántas mediciones llevo? Llevo 2 mediciones. Mi frecuencia es 2 días, porque medí el día de ayer y el día de hoy, por así decirlo. Medí 2 veces. Pero en total el tiempo se fue juntando. Son las 6 horas de ayer más las 6 horas más las 3 horas de hoy, serían en total 6 horas. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que ha pasado el suceso y la frecuencia absoluta es la que ya conté más la nueva. Entonces, en la frecuencia acumulada es total. No sé si quede claro. Ahorita voy a explicarlo con un diagrama o si no, en clases posteriores para que lo observen de mejor forma. Frecuencia absoluta es revisar cuántas veces pasó el suceso. Frecuencia absoluta acumulada es el suceso actual más los anteriores. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la frecuencia. Aquí lo pone, es el número de veces que corresponde a la característica. Imaginemos que pido una variable cualitativa. Pido distinguir de ustedes y les digo que me digan su género, masculino, femenino, etc. En el momento en el que ustedes me lo dan, yo voy llevando un registro y a eso le voy a llamar frecuencia. Por ejemplo, mientras va pasando el pase de lista, de 5 personas, 3 me dicen hombre, 2 me dicen mujer. Entonces, la frecuencia de hombres, 3, género masculino 3, frecuencia de género femenino, le pondría 2. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite la característica o el suceso. Muy bien. Si yo continúo, tengo que las variables se pueden dar de dos formas, absoluta y relativa. Le voy a llamar absoluta cuando la dejo establecida en un número entero y relativa cuando la paso a su forma porcentual. ¿Ok? Entonces, aquí por eso lo quiero terminar rápido. Quiero terminar con los tipos de variable y que más o menos sepan hacia dónde vamos. Vamos a revisar frecuencias absolutas y relativas. Frecuencia absoluta, la cantidad de mediciones en número entero. Relativa, la cantidad de mediciones, pero ahora en porcentaje. ¿Ok? Asimismo, bajo y tengo frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada. ¿Ok? Para este ejemplo tengo una tabla de frecuencias, es lo que queremos hacer. Ya sabemos que la estadística descriptiva, que es la primera que queremos ver, trata mucho sobre el ordenamiento de datos. Y el primer acercamiento que tenemos al ordenamiento de datos es realizar una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es poner mi variable y cuántas veces se repitió, con el propósito de que tenga una tabla bien especificada donde sepa variable y repeticiones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí me parece que va a quedar más claro. Yo hago una pregunta, por ejemplo, voy a una empresa y dentro de la empresa a 400 personas les pregunto su estado civil. En primer lugar, ya sabemos que el estado civil es la categoría, no es una escala o no estoy haciendo una pregunta de tipo cuantitativo, sería cualitativo. Soltero, casado, viudo o separado entraría como una variable cualitativa.
¿ok? Es una característica que describe a la persona, si es soltero, casado, viudo o separado, ¿ok? Entonces, es cualitativo, ¿ok? Es nominal porque ninguno es mejor que el otro, ¿ok? Entonces, quiero que observen que los conceptos que vimos es simplemente que para que cuando yo haga la explicación sepan de lo que hablo. Ahorita en este momento, si les digo, las variables que yo elegí son cualitativas, nominales. Me parece que a todos les debería de quedar claro el por qué. Si no es así, menciónenmelo y con mucho gusto vuelvo a explicar por qué son cualitativas y por qué son nominales. ¿Ok? Muy bien. Profe, ¿Qué ¿lo puedo dices? volver a explicar, por favor? Sí, claro, sin problemas. Son cualitativas porque no son números. Esto de acá, ignora tantito la segunda columna, solo la primera, la variable que yo pregunté. La variable que yo pregunté es cualitativa, porque todas estas 4 describen una característica de una persona, no es un número, es una cualidad. Muy bien, ya que sé eso, ahora me toca distinguir entre si es nominal o ordinal. Ordinal, si uno es mejor que el otro, si lo puedo poner de mayor a menor. Y va a ser nominal si ninguna tiene que ver con la otra, son cosas diferentes, ¿ok? Entonces, es nominal porque ni soltero es mejor que casado, ni viudo es mejor que separado. No hay una escala en donde yo pueda decir que algo es mejor que otro. Entonces, por lo tanto, vuelvo a repetir, es cualitativa y es cualitativa nominal. ¿Ok? Entonces, esto es únicamente para que cuando yo vaya en diferentes ejemplos y haga las apreciaciones, ustedes no se confundan, digan, sí, es cualitativa porque son estado civil y es nominal porque ninguna es mejor que la otra, no hay una escala de medición, ¿vale? Entonces, aquí lo que hago es preguntar el estado civil y de este lado voy colocando cuántas personas colocaron soltero, cuántas personas colocaron casado, cuántas viudo y cuántos separado. En total, tengo mi número de personas. 400 personas respondieron a esta pregunta. Entonces aquí dice agrupación de datos en esta cualitativo, ¿vale? Muy bien. Cuando digo mutuamente excluyentes, me refiero a eso, a que son nominales, ¿ok? A que ninguno es mejor o ninguno está ligado al otro. A eso se refiere mutuamente excluyentes. Entonces, lamentablemente, como en muchas asignaturas, tenemos esto de los conceptos rimbombantes, donde para decir que ninguno es mejor que el otro, se usa el mutuamente excluyentes. ¿Okay? Entonces, por favor, eso vayanlo poniendo en sus notas. ¿Por qué son cualitativas? Porque son nominales y que a nominal normalmente también se puede ocupar la palabra mutuamente excluyentes. Muy bien, continúo. Como esta es la cantidad de personas que respondió, a pesar de que le puedo poner cantidad de trabajadores, también le puedo llamar frecuencia, porque es lo que me dice cuántas personas dijeron soltero, cuántas personas me dijeron casado, cuántas personas me dijeron viudo y cuántas personas me dijeron separado. Mi frecuencia total me da como resultado el número de personas que entrevisté, 400. Entonces, encuesté a 400 personas dentro de una empresa para conocer su estado civil, ¿ok? Por lo tanto, las personas que yo tenía aquí hace rato, si no me regreso, aquí decía trabajadores, pero lo voy a modificar y a eso lo voy a llamar frecuencia. Observen que nada de la tabla cambió, solamente el título que le puse a esta columna. Ahora se llama frecuencia. Frecuencia, cantidad de veces que una persona contesta a cada una del concepto que le di. Muy bien. Ahora, ya que entendí qué es frecuencia, voy a hacer una observación sobre el total. A esto que está acá abajo le voy a llamar número de observaciones. Normalmente si ustedes lo buscan en el libro, en la bibliografía, les aparece con N. N se refiere a número de observaciones, es a cuántas preguntas le preguntaste, de qué tamaño es tu muestra, también podría ser otra forma de expresarlo. ¿De qué tamaño es mi muestra? 400. O a lo mejor ya es la población total. Todavía no llegamos, ni me quiero meter en eso, simplemente es una encuesta muy sencilla. N es igual a observaciones, que serían 400. Esta es mi frecuencia. ¿Cuántas veces una persona respondió a soltero, a casado, a viudo, a separado? Y voy a introducir un término nuevo que se llama clases. Las clases es cómo yo decidí agrupar mi encuesta. Yo decidí agruparla en 4 clases. Si yo inventara un estado civil nuevo, por ejemplo, soltero con hijos, podría poner aquí otra clase.
abajo, escribir soltero con hijos y que alguien me responda cuántas personas, la frecuencia de esa categoría. Entonces, clases también lo podría llamar categoría, es cuántos espacios decidí habilitar. Incluso yo podría no meter a los viudos y únicamente trabajar con 3 clases, soltero, casado y separado, ¿ok? Yo decidí en este caso, yo al hacer la encuesta decidí que fueran 4 clases, 4 categorías o 4 grupos. Clases se refiere a categoría, a grupo o a segmentos. El segmento de los solteros, el segmento de los casados, etc. Sí queda claro esto de N, el número total de personas que entrevisté, y sí queda claro clases, que es el número de agrupaciones que yo decidí hacer. Díganme si sí queda claro. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Voy a terminar con la siguiente tabla para ya no confundirlos más, ¿ok? Muy bien, entonces yo hago aquí mi tabla y a esto le voy a llamar frecuencia absoluta. Mi frecuencia absoluta es las cantidades de veces que se repitió el suceso. Entonces yo ya tengo que 75 me dieron soltero, 200 me dieron casado y 50 me dieron viudo, 75 separado. Si yo sumo todo esto, me da los 400 personas que entrevisté. Frecuencia absoluta es poner cada una de los encuestados en donde lo puso y al finalizar la suma de todos estos me da mi número de observaciones, ¿ok? ¿Qué seguiría? La frecuencia relativa se saca en valor porcentual. Para poder sacar un porcentaje, lo que tengo que hacer es agarrar este 75 y dividirlo entre el total de observaciones. 75 entre 400. Después seguiría casado, 200 entre 400 y así sucesivamente. 50 entre 400 y 75 entre 400. Lo voy a colocar y entonces mi tabla de frecuencias relativas queda de esta forma. No tiene sentido, no se preocupen, nada más es como para que quede clara la operación que hice. Esta tabla después no la vamos a agregar, Excel la va a hacer en automático, vamos a estar trabajando con Excel. Aquí yo pongo 75 entre 400, 200 entre 400. ¿Por qué 400? Porque es mi valor de observaciones totales, el número de encuestados totales. 75 entre 400. Ahora sí, con mi calculadora hago la división. Vuelvo a repetir, Excel lo va a hacer después, ahorita lo voy a hacer yo. 75 entre 400 me da un total de 0.1875. Lo voy a colocar de este lado, ¿ok? 200 entre 400, eso está muy fácil, me va a quedar 0.5, porque la mitad es como si tuviera 2 cuartos, 0.5 y así sucesivamente. La voy a llenar yo. Ya con mi calculadora saqué todos estos valores, que simplemente es hacer esta operación que hice aquí. 75 entre 400 y termino. 200 entre 400 termino. 50 entre 400, aquí está. 75 entre 400, aquí está. Y finalmente, para sacar el porcentaje, multiplico esto por 100. Significa 0.1875 por 100. Sé que el punto decimal se va a recorrer en dos números, ¿ok? Me va a quedar 18.75, 50%, 12.5 y 18.75. Lo voy a llenar. Simplemente multiplico esta columna por 100. Listo. Ahora sí, yo ya tengo mi frecuencia absoluta y desde aquí yo ya podía haber visto cuál es la categoría que más se llena. Por ejemplo, yo aquí puedo decir que 200 personas contestaron casados y 200 es mucho más que 50, más que 75 y más que el 75 que tengo acá. 200 es el rubro donde hay mayor frecuencia. Pero acá, ahora con la que acabo yo de obtener, puedo decir que el 50% de la empresa es casada. Puedo hacer esa afirmación si 400 es mi población total. 400 son los trabajadores que tengo, y entonces aquí digo, el 50% de toda mi población o de la muestra que tomé es casado. Y entonces ya puedo hacer un plan, un proyecto para incentivar a los que están casados, darles algún beneficio extra, etcétera, ¿no? Ya sabré yo para qué utilizar esos datos. Pero aquí claramente me dice en razón porcentual cómo están mis frecuencias, cómo están las personas que respondieron mi encuesta, dónde está el mayor rubro, dónde está el mayor índice, ¿ok? ¿Dudas, compañeros, con lo que vimos el día de hoy? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Todo bien. ¿No? Perfecto, muy bien. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar. Como les decía, me tardé 15 minutos, no más. Únicamente aprovecho para despedirme. Eso ya sería todo por la clase. Nos vemos el día martes para continuar con esa tabla de frecuencias y ya voy a traer una con 100 datos
y ya estaríamos trabajando con esa.